Hola, me llamo Merche, tengo 35 años y llevo 12 años en el sector de la traducción. No he trabajado de otra cosa desde que me licencié, desde que me gradué, y hoy quiero contarte todo lo que he aprendido y los consejos que te daría, tanto si estás empezando como si estás estableciéndote, como si estás bien establecido. Al final he aprendido bastante en este tiempo porque he trabajado tanto en empresa pequeña como autónoma, como ahora en una corporación americana. Si acabas de salir de la carrera, no pienses que necesitas centrarte en un nicho directamente, porque normalmente puede que toques varias puertas, diferentes palos, hasta que veas en lo que te sientes más cómodo o el tipo de clientes que encuentras. Escoger una rama en función de las asignaturas que te han gustado no siempre tiene sentido. Primero porque no se corresponde lo que ocurre en el mundo real con lo que te han enseñado en la carrera muchas veces. Por ejemplo, a mí me encantaba la traducción jurídica y acabé optando por el marketing, la localización, que es donde estoy especializada ahora mismo. El segundo consejo es que no escatimes energía en crear una buena red de contactos. Y por contactos me refiero, a mí por lo menos es lo que me ha ayudado, otros traductores. Me ha servido más eso que buscar clientes directamente, porque buscar clientes es como pegar un tiro al aire, es muy difícil acertar y llamar a la puerta adecuada. Sin embargo, entre traductores, alguien quizá piense en ti según tu tipo de especialidad o tu combinación lingüística, o quizá incluso alguien piense en ti a la hora de irse de vacaciones y que le pueda decir al cliente, oye, yo me voy, pero te puedo dejar a esta persona que te puede hacer un muy buen trabajo. Y de esa manera, todos contentos. El cliente no tiene que buscar alternativas, tu amigo se va tranquilo y tú metes la cabeza en ese cliente, que aunque luego cuando vuelva tu amigo ya no sigas trabajando con él, ya por lo menos puedes decir que tienes esa experiencia. El siguiente punto es que tú nunca sabes de dónde te va a salir el siguiente cliente. No asumas que va a ser a raíz de un currículum que envíes o de una oferta que solicites en LinkedIn. Normalmente, para mí, el tipo de clientes que he tenido ha sido por contactos de alguien que se ha acordado de mí, por tener una conversación un día y decir, ah, estáis buscando a gente. O sea, normalmente no significa echar muchos currículums, no se corresponde, quiero decir, con conseguir muchos clientes. Sin embargo, ampliar la red de contactos, como decía en el punto anterior, sí que sirve para plantar esa semillita y que en algún momento a lo mejor eso dé sus frutos. Lo que sí que es verdad es que no sabes cuándo. Y consigue que todo el mundo se acuerde de ti cada vez que hablen de traducción. El siguiente consejo es que no bajes tus tarifas una vez las tengas establecidas solo porque pienses que alguien más puede ofrecer menos. Es decir, si tú has llegado a la conclusión de que tu tarifa son X céntimos palabra, no te bajes de ese burro solamente porque sepas que a lo mejor hay alguien que se lo puede hacer más barato al cliente. Si un cliente decide hacerlo con otra persona que no eres tú por el precio, es que ese cliente no era para ti. Es igual que un restaurante que tiene ciertos precios y al lado le abren un low cost, pues a lo mejor el low cost tiene cola y este no. Pero lo que no va a hacer el restaurante es bajar los precios para atraer ese tipo de clientes. Tú quieres un cliente que te pague lo que tú has establecido que te mereces. Pero ojo, cuando pongas tus tarifas, no pienses en empezar bajo para luego subir, porque conozco a gente que en 10 años no ha podido subir ni un céntimo la tarifa. Cuando aprieta la necesidad es muy fácil pensar en bajar la tarifa, pero te haces un flaco favor a ti ahora y a ti en el futuro. Además, si aceptas un cliente que te paga poco, el tiempo que le dediques a trabajar a ese cliente es tiempo que no le estás dedicando a buscar otro que te pague mejor. Así que el coste de oportunidad es bastante grande. El siguiente punto es no te descuelgues de lo que se cuece en el sector, incluso cuando tengas clientes. No me refiero a estar buscando clientes y enviando currículums constantemente, pese a estar ya bien establecido, sino que conviene estar atento a las redes, a LinkedIn, por ejemplo, de qué se está cociendo. Sigue a empresas, no solamente sigas a personas, porque lo que ofreces hoy a lo mejor no es tan valioso mañana. Que si, por ejemplo, tienes un cliente con el que te acomodas y durante 2 o 3 años te desentiendes de lo que está pasando en el sector, quizá si hay un susto o pierdes ese cliente, en el momento que te veas que necesitas volver a encontrarlos, ya no sabes exactamente qué es lo que piden los clientes ni qué servicio adicional quizá puedas incluir que se lleva ahora. El siguiente consejo es que más vale poca experiencia que muchos estudios. Es verdad que hay un montón de cursos y de másteres que son muy apetitosos y seguramente sean interesantísimos, pero llega un punto en el que uno puede caer en la tentación de sobreformarse con la sensación de que así ofrece algo súper exclusivo en el sector y que no va a tener competencia. Y en realidad lo que ocurre es que las empresas valoran mucho más una buena prueba de traducción, que es lo que te van a hacer cuando solicites trabajo, que cualquier tipo de certificado o de curso. Pero las empresas nunca te van a pedir un certificado. No caigas en la sensación de que cuanto más formado estés,
mejor se va a valorar eso en el mercado. Al final, una persona con cero experiencia lo va a tener mucho más difícil que una persona que a lo mejor nada más acabar la carrera se meta en el sector como pueda y ya después desde ahí vaya evolucionando. El siguiente consejo es que dejar buen sabor de boca es fundamental. No solamente no quemas puentes, no te cierras puertas para un futuro porque este sector es muy pequeño, sino que realmente hace más agradable la vida a todo el mundo, incluso a ti también, porque la respuesta que recibes cuando tú eres amable, en general suele ser de amabilidad. Es muy importante no acabar mal con nadie, tú, un señor o una señora, y por favor no te cierres puertas. Esto es muy pequeño. Al final, cuando la comunicación es puramente escrita, la forma de escribirlo es todo, y no me refiero a cometer o no faltas de ortografía, sino a cómo te expresas. Por ejemplo, no es lo mismo decir: hola fulanito, he recibido el proyecto, pero faltan los archivos. El plazo es muy ajustado, así que por favor dile al cliente que no voy a llegar a tiempo. Ya me dices. Que he recibido el proyecto, pero me he dado cuenta de que faltan algunos archivos. Teniendo en cuenta lo ajustado del plazo y que no podré empezar a trabajar en esto hasta recibirlos, ¿crees que se podría pedir una extensión al cliente? Espero tu respuesta. Muchas gracias. Estando los dos igual de bien escritos ortotipográficamente, uno da la sensación de enfado y otro dice lo mismo pero de otra manera. Entonces es importante ponernos en la piel de la persona que recibe ese mensaje para ver si la intención que nosotros tenemos es la que destila el mensaje o quizá está en nuestra cabeza la buena intención pero las palabras dicen otra cosa. Esto es fundamental para que la comunicación fluya y para que no haya malos entendidos. Otro consejo sería ser flexible con la situación del sector. Las cosas están cambiando, eso está claro. La posedición lleva muchos años, pero ahora se está poniendo ya no de moda, sino que ya está siendo la regla. Y pasado el mal trago que supone eso para la creatividad de un traductor, no te puedes encallar en lo malo que es el mundo. Hay que adaptarse y también hay que tener en cuenta, ya habría que tener en cuenta de antes, qué alternativas tenemos. Todo está cambiando todo el rato, como podemos observar ahora mismo, y saber adaptarse a las circunstancias y saber relativizar lo que está pasando y también tener opciones y no caer en el victimismo de lo que están haciendo a nuestra profesión, lo están sufriendo muchas otras profesiones creativas. Hay que también responsabilizarse de nuestro futuro y decir, vale, ¿qué más podemos hacer? Nadie va a venir a buscarnos a decir, oye, tu perfil quizá cuadraría con... Seguramente somos nosotros los que tenemos que poner de nuestra parte por intentar entender de qué manera las habilidades que tenemos y las lenguas que sabemos se pueden aplicar a otros ámbitos. Como traductores tenemos un montón de soft skills que nos pueden servir para un montón de trabajos, lo cual me lleva al siguiente punto. Este para mí es el más personal y el que quiero compartir contigo porque me ha costado mucho interiorizarlo. No solo eres traductor. Yo me digo constantemente, bueno, es que realmente solo sé inglés. Y eso es mentira. Al final, hay muchas cosas que tú tienes interiorizadas, que te parecen normales, que cuando sales ahí fuera, por ejemplo, digamos, a hacer trámites burocráticos, te das cuenta de que no abundan. Por ejemplo, si eres una persona paciente o si eres una persona empática o precisamente porque eres un experto en la lengua, sabes comunicarte, sabes expresar exactamente lo que necesitas para evitar malentendidos, gestionar conflictos. Todo eso son unas habilidades que no son tan habituales como te puedes imaginar. Y estos son los consejos que yo te daría después de 12 años en el sector. Si te ha gustado este vídeo, te animo a compartirlo con tus compañeros o con gente a la que le pueda interesar y dale a like.